el conocimiento de Jehová, o sea, el libro de Éxodo es el debut internacional de Jehová, por decirlo así, de que Faraón dice, ¿quién es este Jehová? Y a través del Éxodo vas a ver, todo el mundo va a saber, aún Rahab lo va a conocer, todo el mundo va a conocer ahora quién es Jehová. Eh, Redención, liberación, solamente ocurre 2 veces la palabra redención, liberación un poco más, pero creo que muy, muy importante cuando observamos esas palabras en el Nuevo Testamento, de regresar y ver su raíz, que es, o sea, no tiene mucho sentido hablar de que la palabra redención significa en la cultura romana de un esclavo, porque cuando el Nuevo Testamento, cuando Jesús habla de redención, se está hablando de la redención así como la Biblia enseña. Él asume que nosotros entendemos lo que significan estas palabras. Entonces, al final, si tenemos tiempo, voy a hablar más de esto. En la santidad, vamos a desarrollar el tema de la santidad un poco más cuando entramos en Levítico, pero porque el libro se trata de la santidad. Pero desde acá notamos y aprendemos de que Jehová es la única cosa o la única persona que es intrínsecamente santo. Todo lo demás que llega a ser nombrado santo deriva su santidad desde Jehová. O sea, la tierra, por decirlo así, la tierra es común, pero cuando Jehová está pisando sobre una tierra, entonces tierra santa es y hay que quitar los zapatos. Utensilios normales de oro, un tenedor, es común, pero ya cuando lo dedicamos al uso de Jehová, llega a ser santo. La santidad se deriva de Jehová. Jehová es la única cosa que es santa. ¿Qué significa distinto? La palabra santidad para nosotros, una lección rápida sobre lo que significa ser santo. Nosotros en general cuando hablamos de santidad pensamos en qué? Pensamos en la separación de pecado, pensamos de la moralidad, de ser santo es ser apartado de la maldad. Pero cuando comenzamos desde el Antiguo Testamento y pensamos en lo que significa ser santo, es ser distinto. De hecho, todos los dioses babilonios, los cananeos, ellos llamaron a sus dioses santos y eran los dioses más perversos posibles. Los dioses griegos eran santos y perversos. La santidad en su origen habla de ser distinto. Entonces, desde allí tomamos la definición de que Jehová es distinto, completamente ajeno a un ser humano. Somos distintos y ahí el pecado principal de los israelitas, de pensar que Dios es como nosotros y Dios no es como uno de nosotros, Dios es santo, es distinto. Ahora, ¿cuál es el aspecto que la Biblia más señala de la diferencia entre Dios y nosotros? Él es puro y nosotros somos pecadores. Entonces, hablando de porcentaje de su uso, en particular cuando llegamos al Nuevo Testamento, Dios quiere nuestra santificación, que nos apartéis que os apartéis de la fornicación, por ejemplo, en 1 Tesalonicenses 4. Entonces, sí, la distinción entre Dios Santo y nosotros se ve más claramente en el sentido de que Él es moralmente santo. Pero originalmente la palabra tiene que ver con que Dios es ontológicamente santo. Él en su ser es completamente distinto a nosotros. A lo mejor en la teología vamos a hablar, definir lo que significa ontología, pero no quiero desviarnos de Éxodo. El sábado
como dije, vamos a hablar de nuestra relación con el sábado más tarde. Obviamente, nada más leyendo Éxodo es fácil determinar lo que se trata. O sea, hay que observar el sábado. Eh, y es interesante la cantidad de días. Estuve haciendo unos cálculos de que si los israelitas hubieran festejado, si hubieran observado todos los días que Dios les había mandado, o sea, un día a la semana, luego un año cada 7 años y luego otro año cada 50 años, etcétera. Ellos hubieran hecho, o sea, dedicado esos días como le mandaba de estudiar y meditar en su pecaminosidad y en la Torah. Si contamos todo esto, una persona que vive 70 años hubiera tenido 20 años de su vida no trabajando, estudiando la Torah. Es un buen rato en el seminario. 20 años. O sea, cada día de esos 20 años estudiando la Torah. O sea, ellos debían dedicarse mucho al estudio de la Biblia. Impresionante. El decálogo es los 10 mandamientos, literalmente son las 10 palabras, y hay un debate en particular entre el judío, el católico y nosotros, los cristianos, de cómo dividirlos, porque literalmente dice las 10 palabras, no dice mandamientos. Nosotros los tomamos como mandamientos porque son órdenes, pero literalmente dice, esas son las 10 palabras que Jehová dio a Moisés. Entonces los judíos ordenen las 10 así, y obviamente es muy notorio de que no ponen como mandato a ¿Por qué? Porque los judíos hacen muchas imágenes y los católicos hacen muchas imágenes. Entonces como que no quieren dividirlo de esa forma. Si estudiamos la gramática, parece muy clara de que debemos ordenarlas de esta forma. Si quitamos no te harás imágenes, citamos otra, nos dividen, no codiciarás la casa y luego distinto la mujer. Para los judíos, ellos pusieron yo soy Jehová tu Dios como la primera palabra, que hablando de la gramática, la estructura como que no concuerda bien con los otros mandatos. Entonces, parece que esta es la mejor forma de dividir las 10 palabras o los 10 mandamientos. Y ya que hablamos un poco de la idolatría y la importancia de no hacer imágenes, guardad pues mucho vuestras almas, pues ninguna figura visteis el día que Jehová habló con vosotros de en medio del fuego, para que no os corrompáis y hagáis para vosotros escultura, imagen de figura alguna, ¿ya? Figura de cualquier cosa en lista, todas las cosas, no debemos hacer imágenes. ¿Okay? Estoy en Deuteronomio 4:15. El tabernáculo, interesante, Dios dice a Moisés claramente de que ellos debían edificar el tabernáculo estrictamente según las medidas que Dios les daba, porque era un reflejo del tabernáculo en el cielo. Y nos hace pensar en un tabernáculo en el cielo, ¿cómo es esto? El libro de Hebreos nos habla también de eso, de que Moisés vio la imagen allí en el monte del tabernáculo celestial. Y es interesante porque leyendo comentarios liberales, que no me gusta hacer, pero a veces para la clase, para estudiar, tengo que hacer, se menciona mucho de que la Torah es Moisés copiando otras leyes de Hammurabi, de los egipcios, y ellos también tenían su tabernáculo, su templo, y Moisés lo está copiando, ¿no? De que
ellos tenían su forma de religión y para crear una nación como que cambiaron algunas cositas, pero básicamente están tomando la religión del día y usándolo como su religión. Y tienen algunos argumentos que para algunos parecen muy convincentes, de que, por ejemplo, observamos en otras culturas y en otros lugares de que hay imágenes de tabernáculos que parecen igualito al tabernáculo del libro de Éxodo, que son fechados antes del 1446. O sea, entonces, dicen, o sea, ¿cómo es que hay un tabernáculo que tiene la misma imagen? O sea, se ve casi igualito al tabernáculo de Jehová para con los israelitas, pero que son edificados antes del tabernáculo de Moisés. ¿Eso no prueba de que Moisés estaba copiando? ¿Cuál es la respuesta? Bueno, si pensamos, el tabernáculo acá en la tierra era un reflejo del tabernáculo celestial. Y hay tabernáculos acá en la tierra antes del tabernáculo del Moisés. Entonces alguien tenía que haber visto el tabernáculo celestial para duplicarlo acá. ¿Quién vio el tabernáculo celestial? Satanás. Cuando la gente adora a los ídolos, dice Pablo, ¿a quiénes están adorando? A los demonios. Porque a Satanás le encanta falsificar las cosas de Dios y quiere recibir la adoración de los hombres, y muchas veces la forma más sabia de hacerlo es tratar de imitar las cosas que Dios hace. Entonces para mí me parece fácil de entender de que en las otras religiones Satanás estaba tratando de duplicar, de falsificar las cosas que Dios hacía para recibir la adoración de los hombres. En general, cuando vemos y observamos las otras religiones del mundo, las religiones populares no son los que son extremadamente distintos a la verdad, ¿sí o no? Son los que son muy cercanos. O sea, no hay muchos satánicos allí haciendo sus pentagramos, adorando a Satanás directamente. Hay muchos católicos, hay muchos mormones, hay muchos testigos de Jehová. ¿Por qué? Porque parece mucho a la verdad. Y si Satanás nada más puede un cambiecito del Evangelio, gana o piensa que va a ganar más. El desierto, el desierto es importante porque el pueblo no aprendió, y todos tienen que pasar la prueba del desierto, incluyendo a Jesús, sus 40 días, porque él tenía que cumplir con todo lo que los israelitas no podían. Las plagas. ¿Cómo entendemos las plagas? Obviamente, como dije, si estudiamos los comentarios de los liberales que no creen los milagros, entonces es difícil explicar todas las plagas, pero no es problema para ellos. Ellos en general explican que son fenómenos naturales, intensos, como eclipses y varias otras cosas, varias explicaciones de cómo, o sea, oscuridad es un eclipse, esto es esto. Pero el problema es de que cuando observamos las plagas, o sea, hay muchas cosas que ocurrieron únicamente hacia los egipcios y no a los israelitas. O sea, oscuridad completa sobre ese lugar y luz completa sobre este lugar. Eso no se explica con fenómenos naturales. Entonces, obviamente, es milagroso. Pero es interesante, por lo menos para mí, de que los magos egipcios pudieron duplicar algunas cosas raras, ¿no? O sea, ¿cómo que es que ellos pudieron hacer eso de las serpientes, de cambiar varas a serpientes? Wow, o sea, el poder de Satanás está ahí bien fuerte. Y no
no siempre podemos especular sobre la, el trabajo de los demonios en aquel entonces, porque estamos de este lado de la cruz. Y la Biblia, el Nuevo Testamento habla mucho de que Cristo en su cruz desarmó quitó poder de Satanás. Entonces, hay cosas en el Antiguo Testamento que no sé, no sé, parece que los magos egipcios realmente convirtieron una vara a una serpiente. O sea, sí, después, pero o sea, digo de que las primeras plagas, los magos egipcios pudieron reproducirlos. Eh, la narrativa no niega esto. Y vamos a observar esto igual en el libro de Apocalipsis, de que Satanás va a hacer muchos milagros. O sea, serán milagros. Ahí la importancia de siempre comparar lo que observamos con la palabra escrita. O sea, el hecho de que alguien hace un milagro no significa necesariamente que viene de Dios. Eh, entonces, ¿qué son si no son naturales? Obviamente son milagros. Pero en particular en Éxodo 12:12 observamos de que Dios dice de que Él estaba matando a todos los dioses de los egipcios. Que dice, ejecutaré mis juicios en todos los dioses de Egipto. Es decir, los egipcios tenían cientos y cientos y cientos de dioses, Faraón siendo uno de ellos. Pero podemos observar, y obviamente no conocemos a todos los dioses de los egipcios, pero los que sí por la historia conocemos, podemos observar en cada plaga de que Dios estaba mostrando su poder sobre uno de los dioses más potentes de los egipcios. Si pensamos en las tinieblas, Ra, uno de los dioses más potentes de los egipcios del sol, y no puede para nada con Jehová, que apaga el sol, etcétera, etcétera, etcétera. Hay ciclos. El primer ciclo en esto conocerás que yo soy Jehová. Ciclo 2, a fin de que sepas que yo soy Jehová en medio de la tierra. Ciclo 3, para que entiendas que no hay otro como yo en toda la tierra. Y luego el final, para que sepáis que Jehová hace diferencia entre los egipcios y los israelitas y mata a todos los primogénitos. Y hay cierta estructura allí. Obviamente, como vimos con la creación, eso no significa, entonces es poesía y no son cosas reales que ocurrieron, sino que Dios, que es un Dios de orden, obró sus milagros en orden específico. Pensaba que iba a hacer con Faraón, cómo endurecer su corazón para sacar mejor provecho de la salida de los egipcios. Dios de antemano dice, mira, yo voy a hacerle salir y luego estoy planeando todo para que Faraón le siga, para que pueda matarle ahí mismo y mostrar así mi grandeza. Bueno, y es interesante también si vemos toda la historia de Éxodo 1 a Éxodo 14, de que inicia con Faraón diciendo, echen los niños de los israelitas al Nilo, al agua, y luego termina con Jehová echando a todos ellos y ahogándoles a ellos. La fecha del Éxodo, como dije, hay muchos que debaten esto, tratando de fecharlo durante una época débil de los egipcios. Pues hay dos textos en particular que nos ayuden. Uno, 1 de Reyes 6, un texto importante en cuanto a las fechas, de que Salomón edifica el templo y nos da el año preciso, el año 480 después que los hijos de Israel salieron de Egipto, el cuarto año del principio del reino de Salomón sobre Israel. O sea, como mencioné hace unas semanas, hay una cronología interna en toda la Biblia, ¿no? De que si podemos fechar el reinado de Salomón, y hay mucha historia sobre Salomón, o sea, la historia secular, o sea, muchos hablan de Salomón, es fácil fechar a Salomón. Entonces, si Salomón edificó el templo en el 966, entonces fechando
el éxodo es fácil, porque solamente tenemos que agregar 480 años y llegamos a los 1446. Ahora, si hay cierto debate de cómo contar los números, porque el año de los judíos era de 360 días y nuestro año es de 365 días. Entonces, poniendo su calendario con el nuestro, a veces podemos jugar algunos años. O sea, si quitamos 5 días de cada año de los 480, a lo mejor podríamos cambiarlo 5 años. Pero no 300, no 200, no 100, ¿me explico? Eh, entonces no es posible fecharlo en los 1200. Y de hecho es hasta chistoso ver la progresión de los argumentos de los liberales, de que iniciaron diciendo de que, o sea, en los 1900, todos los comentarios liberales decían que el éxodo ocurría más o menos en el año 1000 antes de Cristo. Pero luego alguien encontró una estela de cananeos hablando de los israelitas y fechan la estela de los 1240. Digo, bueno, si tenemos evidencia de que están allí, entonces por eso ponen la fecha de 1260, porque esto es la fecha de esta estela. Pero digo, si los cananeos ya están hablando de que los israelitas están allí, probablemente ya habían estado ya un tiempecito, no de que la única estela que se quedó de todos los escritos fue el que fue escrito en el día en que entraron en la tierra. El otro texto allí en Jueces 11, de que Jefté está hablando y está argumentando en contra de los moabitas, y dice que tuvo él cuestión contra Israel, hizo guerra contra ellos. Cuando Israel ha estado habitando por 300 años a Esbón y sus aldeas, y a Auror sus aldeas, y todas las ciudades, ¿por qué no las habéis recobrado en ese tiempo? Es decir, que esa persona está así como, no quiero ofender a nadie, pero cuando un mexicano dice que ustedes deben regresar a California porque fue obtenido ilegalmente, etc., y Jefté básicamente está diciendo, mira, tuviste 300 años para hacerlo, ya como que el tiempo límite ha pasado, ya no tienes derecho, esto pasó hace 300 años, si lo hicimos mal, como que, perdón, pero ya ha pasado 300 años. Entonces eso nos ayuda también porque nos ubica, sabemos más o menos cuándo vivía Jefté, entonces del Éxodo hasta Jefté, 300 años, de Jefté a Salomón, 180, ¿no? Porque tenemos 480 de Salomón al Éxodo, tenemos 300, o sea, hay una cronología interna y no podemos cambiar mucho las fechas o rompemos la cronología interna de la Biblia. La ruta del Éxodo. No tengo foto. Ya estamos en la bibliografía. Ya hablamos más o menos de la ruta. No, como dije, para mí no es tan importante establecer el lugar exacto en donde ocurrió. Lo que me interesa es mantener en claro de que lo que dice que pasó, pasó. De que hubo un milagro, de que cruzaron en tierra seca, de que hubo muros de agua y de que murieron todo el ejército de los egipcios. Y ver la alegría de los israelitas. Si me dan unos minutos, por favor, y termino con Éxodo antes de terminar, de cómo enseñar el libro. Me encanta leer el libro de Éxodo porque nos habla de lo que significa ser redimido. Y imagínate estando ahí con el temor y ves a los soldados en sus carros y estás listo para ser matado y tus hijos y todo, y luego Dios los mata y ves a sus cuerpos y comienzas a danzar con
con flautas y con instrumentos y cantando y con alegría, y eso es lo que Dios hizo por nosotros, el gozo que tenemos de que somos redimidos. Eh, y, y nos habla también de la necesidad de experimentar algo así y luego intentar regresar a Egipto como ellos. O sea, 2, 3 días después de cruzar el mar, decían, comienzan a hacer quejas con Moisés diciendo, quisimos regresar a ser esclavos de Faraón que servir a Jehová. Y Pablo nos dice que somos iguales. El que piensa estar firme debe temer que no caiga, porque somos iguales, de que somos gente olvidadiza, de que Dios hace algo para nosotros ayer y luego hoy, si no lo duplica, pensamos ya nos ha olvidado de nosotros y regresamos a lo mismo. Y algo que vamos a ver mucho en Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio es de que Dios estableció muchas cosas en la vida diaria de los israelitas para recordarles de su gracia y de su misericordia. Ellos tenían que poner la palabra en su frente. Ellos tenían que ponerlo en la entrada de su casa. Tenían que descansar el sábado. Tenían que cada mes, o sea, tenía una fiesta esta y luego la otra fiesta. Y cada año tenían franjas azules en los bordes de sus vestimentos. Y tenían eso y todo para recordarles. ¿Por qué? Porque nos olvidamos. Y terminamos con una cita muy interesante en donde Pedro nos habla de todos los frutos, digamos, del Espíritu Santo. Fe, virtud, conocimiento, dominio propio, paciencia, piedad, afecto fraternal, amor. Dice, si esas cosas están en vosotros y abundan, no os dejarán estar ociosos ni sin fruto en cuanto al conocimiento de nuestro Señor Jesús. Dices, Pedro, yo quisiera tener esas cosas. Yo quiero ser un hombre de amor, de afecto fraternal. Yo quiero tener más dominio propio. Yo quiero tener más fe, más virtud, más conocimiento, más piedad. ¿Cómo lo logro? Pedro? Dice, si alguien no tiene esas cosas, ¿es por qué? Es porque ha olvidado la purificación de sus antiguos pecados. Qué interesante. Si tú no vives hoy amando a la gente, es porque te olvidaste de algo que Dios ha hecho por ti. Si estás recordando activamente de que Dios te ha redimido, Dios te ha salvado y estás pensando y meditando en lo que Dios en su gracia ha hecho por ti y no te olvides de esto, si no entras en tu casa bonita como los israelitas para olvidar a Dios, sino que estás constantemente recordando, entonces esto va a afectar la forma en que vives hoy, que vas a mostrar amor, piedad, paciencia, etc. Somos gente olvidadiza exactamente como los israelitas. Y no queriendo ser legalistas y decirles que tienen que poner las franjas azules en los bordes de sus vestimentos, pero es sabio poner cosas en nuestras vidas para ayudarnos a recordar lo que Dios ha hecho por nosotros. Bueno, vamos a orar. Señor, qué alegría pensar que tú bajaste a nuestro mundo para librarnos de la esclavitud, de que éramos esclavos, de que durante todas nuestras vidas temimos a la muerte, éramos esclavos de Satanás y tú bajaste al mundo para librarnos y redimirnos, pagaste la paga del pecado por nosotros. Ayúdanos, Señor, a estar constantemente recordándonos de tus maravillas, de tus obras, de lo que has hecho por nosotros, de lo que estás haciendo por nosotros en este momento, abogando por nosotros a la diestra de Dios, Jesús intercediendo por nosotros.
pensando en lo que harás por nosotros. Ayúdanos a pensar y meditar y nunca olvidar lo que has hecho por nosotros. El gran yo soy, el Dios que puede decirnos, yo voy a comenzar una obra en ti y lo voy a cumplir, lo voy a terminar. Gracias por la paz y el consuelo que nos da leer la forma en que tú trabajaste con los israelitas y siempre cumpliste. Gracias, Señor. Te damos ese nombre de Cristo Jesús que oramos. Amén.